¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto de la teología cristiana que tiene un nombre que, la verdad, suena bastante intimidante. Armateología. Pero no hay por qué preocuparse. Detrás de esa palabra tan técnica se esconden ideas muy humanas sobre el pecado, sobre el propósito y la redención. Así que vamos a desglosarlo juntos. A ver, ¿qué significa exactamente hamarteología? Bueno, la palabra viene del griego hamartía, y su origen es fascinante, porque significa literalmente errar el blanco. Es como imaginarse a un arquero que apunta a una diana, y hamartía es justo ese momento en que la flecha no da en el centro. Es una metáfora muy potente para todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si estamos hablando de errar el blanco, la pregunta que cae de maduro es, ¿cuál es ese blanco? Dicho de otra manera, ¿qué es exactamente el pecado desde la perspectiva bíblica? Vamos a profundizar en eso. Empecemos por lo primero, la naturaleza del pecado. La idea central aquí, el punto de partida, es que se trata de una transgresión de la ley de Dios. Este es el concepto clave que nos va a permitir entender todo lo demás. La definición bíblica más directa la encontramos en 1 Juan 3:4, que es increíblemente claro. El pecado es infracción de la ley. Así, sin más, no deja mucho lugar a dudas, ¿verdad? Desde esta óptica, el pecado no es solo un sentimiento o una mala intención, sino un acto concreto que va en contra de una norma divina. Pero la idea va mucho más allá. No se trata solo de acciones aisladas, como esa flecha que falla de vez en cuando. La perspectiva bíblica lo describe como una condición, algo así como un estado universal que nos afecta a todos como humanidad. Y el pasaje de Romanos 3:23 lo refuerza con muchísima fuerza. Dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Fíjense que la palabra clave aquí es todos, lo que sugiere que esta condición de errar el blanco no es algo excepcional, sino una experiencia humana que se comparte. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? La narrativa bíblica nos lleva al mismísimo principio. En la creación se describe una relación perfecta. Pero luego, en Génesis 3, llega la desobediencia de Adán y Eva, que introduce el pecado. A este evento se le conoce como la caída, y es el momento en que el pecado entra en el mundo y, causa una separación fundamental. Y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de este estado de cosas? Aquí entramos a analizar las consecuencias del pecado, donde vamos a explorar esa separación y todas sus repercusiones. La consecuencia principal se puede visualizar como un gran abismo. Imaginen, por un lado está la humanidad, y por el otro, Dios, la fuente de toda vida. Y en medio, separándolos, hay un muro que parece infranqueable, el pecado. Esa es la gran división que describe la teología. Y esta idea de que hay una barrera se refleja de forma muy directa en textos como Isaías 59:2, donde se lee, son las transgresiones las que se interponen, son los pecados los que ocultan su rostro. La imagen de una separación es clarísima, es explícita. Y claro, los efectos de esta separación se ramifican y tocan todas las áreas de la existencia. Llevan a la muerte tanto espiritual como física y a la pérdida de esa relación original con el Creador. Pero el impacto también se siente aquí, en lo terrenal, manifestándose en la corrupción de las relaciones humanas y en un montón de problemas sociales. La verdad es que afecta a todo. Una vez que está planteado el problema en toda su dimensión, la narrativa da un giro de 180 grados. Pasamos a nuestra tercera sección, la redención en Cristo, que se presenta como la solución divina a este dilema universal. Y este es el punto de inflexión. Porque a pesar de la división, del muro y de todas las consecuencias, la historia no se queda ahí. La narrativa bíblica propone un camino para ir más allá de la separación. Y aquí tenemos el corazón de esa solución, probablemente el versículo más conocido de todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La motivación detrás de todo el plan de redención, según este texto, es una sola cosa, el amor. Es la respuesta al problema de la separación. Entonces, ¿cómo funciona esta redención? Podríamos decir que tiene dos componentes clave. Primero, el sacrificio de Cristo, que se presenta como la base de la expiación, o sea, el pago por el pecado. Y segundo, su resurrección, que se ofrece como la garantía,
la prueba definitiva de que se ha vencido a la muerte, que era una de las grandes consecuencias del pecado. Este sentimiento de triunfo se resume de una manera increíble en 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tono cambia por completo. Pasamos de hablar de separación y consecuencias a hablar de victoria y gratitud. Muy bien, entonces, ¿cómo se accede a esta redención a nivel personal? La teología lo explica en 3 pasos que están súper conectados. Primero, la gracia, que se describe como un regalo, algo que no se merece. Segundo, la fe, que sería el medio, como la mano que se extiende para recibir ese regalo. Y tercero, el arrepentimiento, que es la respuesta necesaria, un cambio de dirección para que se pueda recibir el perdón. Pero, ¿y todo esto cómo se lleva a la vida diaria? Bueno, nuestra última sección, Viviendo en Libertad, explora justamente eso, las implicaciones prácticas que tiene la redención en el día a día. Aceptar la redención, entonces, implica un llamado a una nueva forma de vivir. Este llamado incluye cosas como vivir en santidad, que es reflejar el carácter de Dios, perdonar a los demás como uno mismo fue perdonado, sembrar para el espíritu, o sea, orientar la vida hacia lo eterno, y buscar una comunidad para tener apoyo mutuo y rendir cuentas. Y esto es importantísimo, entender que la redención no se presenta solo como una forma de escapar del castigo. Es sobre todo una invitación a una forma de vida totalmente nueva, una transformación que empieza aquí y ahora. Y así cerramos el círculo y volvemos al principio. Si el pecado es errar el blanco, la gran pregunta que nos queda flotando es, ¿de qué manera la redención nos ayuda a apuntar de nuevo? Hemos viajado desde el problema hasta la solución, la restauración, y esa pregunta final resume todo el recorrido. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.